Bienvenidos a un nuevo episodio de Odisea en los Negocios. Hoy tenemos de invitada a alguien muy especial, a Gaby Hosnick, y quién mejor que ella para presentarse en esta ocasión. Así que te cedo la palabra, Gaby, para que le cuentes a la audiencia, digamos, quién sos. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación, Laura, y bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Bueno, si me tengo que presentar, soy especialista y facilitadora en neurociencias aplicadas, inteligencia emocional. También soy speaker, coach, consultora, y por sobre todo aprendiz, ¿sí? Tengo más de 20 años de experiencia. Bueno, trabajé en el mundo corporativo, en empresas y en consultoras, tanto en Argentina. Bueno, viví también y trabajé en Brasil, en el Reino Unido. Y en los últimos años, ya en el 2017, empecé un fuerte proceso de reinvención que me llevó a España, a Barcelona, a estudiar primero educación emocional. eh, Ujú. y después, bueno, todo lo que es la neuroeducación, más allá de que también he hecho otras formaciones eh, de esta temática relacionada. Bien, bueno, muchas gracias por la introducción y bueno, uno de los temas, por supuesto, principales que vamos a estar hablando con Gaby son las neurociencias. Y creo que una pregunta podría ser, ¿qué representan para vos las neurociencias? Bueno, Pero antes de eso, sí, es, em, bueno, contaste un poquito, digamos, de la formación. ¿Cómo fue que terminaste desarrollando tu carrera en este ámbito? ¿Qué te bueno, trajo acá, digamos? qué linda pregunta. Bueno, la realidad es que primero yo muchos años trabajé en el área, yo digo ex área de recursos humanos, el área de personas, y hace muchos años, te diría que hace más de 10 años, yo veía todo lo que se venía en el futuro del trabajo, y cómo avanzaba la tecnología, y de alguna manera empecé a ver y a notar, por un lado, quiebres laborales, por otro lado, que a las personas se les iba a pedir como, como una nueva caja de herramientas, ¿sí? Las herramientas que es como que se las llama las herramientas soft o blandas, que a mí no me gusta llamarlas así, para mí son habilidades humanas, y es lo que hoy nos va a diferenciar en este mundo tan automático, que va tan rápido y tan artificial. Y bueno, en el estudio de mi primera posformación en la Universidad de Barcelona, em, la verdad que si bien era un tema que me cautivaba, el del estudio, bueno, del cerebro, del comportamiento humano, tuve una profesora que me inspiró mucho en neurociencias. em, y bueno, cuando terminé, ya tenía decidido cómo seguir estudiando, ¿no? Y hacer este máster avanzado. Ujú. Em, pero hay algo que también es interesante porque, bueno, estamos en el 2024, ChatGPT, sabemos que lo que se ve en inteligencia artificial o sea, y toda la transformación va a ser mucho más grande, y Ujú. está haciendo, y va a ser mucho más grande de lo que fueron las anteriores revoluciones, como la revolución industrial. Y un concepto que te traigo que me parece muy lindo es que para mí la neuroplasticidad, esa capacidad de cambio y transformación que tiene el cerebro humano y que tenemos las personas, es la gran esperanza del ser humano, ¿no? Nacimos para Ujú. cambiar, por más que nos resistamos al cambio. Entonces, bueno, de alguna manera me súper enganché, y es como que me enamoré del mundo de las neurociencias, que si bien en los últimos años fue muy cerebrosalentista, también cada vez hay mayor evidencia de la influencia de la doble vía de lo que es el cuerpo y el cerebro, ¿no? Y esa aplicación Ujú. en distintos ámbitos. Entonces, me parece que como eso, como hay tanta evidencia y hay tanta muestra de la transformación que hay a nivel tecnológico, que si bien no vamos a poder obviar eso y son herramientas súper necesarias, bueno, mi foco, como yo siempre digo, es lo propiamente humano, ¿no? Y Claro. hace muchos años, me acuerdo cuando volví en mi primer viaje
de Barcelona, escribí, por suerte está en las redes como evidencia, escribí en un posteo en el 2019, el futuro es emocional, porque si bien yo creo que obviamente hoy por hoy todo es inteligencia artificial, em, yo creo que también estamos viviendo la era de las emociones. Ya hace varios años tuvimos este impacto, ¿no? Con este parate que hubo, ¿no? Por este famoso coronavirus y demás. Ujú. No estábamos acostumbrados a pasar tanto tiempo con nuestras emociones, pensamientos y sentimientos. Y bueno, y creo que hay em, cada vez más apertura a esta temática, porque bueno, el mundo es cada vez más incierto, cada vez necesitamos contar con, como decía antes, con otra caja de herramientas o entrenar, ¿no? Otras habilidades. Em, Digo, bueno, salí Intensamente 2. Yo Sí. estoy en Argentina y hace poco Argentina salió campeón del mundo y veíamos a Messi llorando, ¿no? Y expresando sus emociones y cómo eso provoca contagio emocional y cómo eso también Ujú. habilita a otras conversaciones, ¿no? Entonces, yo celebro, la verdad, como este cambio, esta apertura y este cambio de conciencia. Sí, yo creo que hubiera sido muy fundamental tenerlo, digamos, como base cuando éramos chicos, ¿no? Totalmente. Digamos, tener que nos hubieran entrenado y formado en las emociones, en algo tan básico para el ser humano, digamos. Y estoy hablando sin conocer, digamos, de la temática, por lo menos a nivel personal, hubiera sido eh, lo veo desde 2 puntos. Uno, digamos, aprender a manejar tus emociones mientras vas creciendo, que hoy lo veo con mis hijos, y ellos tienen ya las herramientas, digamos, por una cuestión también de educación, en la educación que le brindamos, y por el otro lado, digamos, por una cuestión de salud, justamente, que hace la salud, digamos, no solo física de cada uno, sino la salud mental y emocional también. Entonces, desde ese lado, como decías, como mencionabas antes, sí, ya se está, no quiero usar la palabra instalando porque no creo que suene bien, digamos, a lo que estamos hablando, pero se está esparciendo, se está generando mucho más conciencia con respecto a las emociones y que no es solamente aprender a reconocerlas, a cómo lo manejas, y ya desde el nivel individual para trabajarlas en equipos y después a nivel organizacional. Em, bueno, y ahí entonces creo que va mi otra pregunta. eh, ¿Cómo aplicamos, o sea, o sería no aplicamos, cómo entendemos las neurociencias con la inteligencia emocional en el ámbito de educación Mm, y en los procesos de aprendizajes? qué interesante. Bueno, la realidad es que yo, cuando iniciamos este encuentro, yo te decía que por Sí. sobre todo me reconocía y es como que me presentaba como aprendiz, ¿no? Creo que una de Ujú. las cosas que más atrasadas está en todo el mundo, y lo puedo decir en todo el mundo porque no solamente trabajo en Argentina, sino que trabajo y estudio también en Europa y en muchísimos, especialmente España y en muchos países de Latinoamérica. La realidad es que de las temáticas que están más atrasadas es la educación, ¿no? ¿Por qué? Mm. Porque, bueno, como decíamos antes, el mundo hoy está requiriendo nuevos aprendizajes, nuevos conocimientos, nuevas herramientas, pero seguimos educando en todos los niveles de la misma manera que lo hacíamos hace un montón de años. Y acá traigo primero una primera temática, ¿no? Primero la educación emocional, que es una Ujú. innovación educativa que España, bueno, fue pionera en esto, ¿no? Y que debería ser transversal a toda la educación. No es que tendríamos que tener una materia de educación emocional, sino que eso Mm. tendría que ser transversal, ¿no? O sea, cuánto nos conocemos y nos motivamos y nos inspiramos y nos transformamos los educadores de todos los niveles, cuánto velamos, por ejemplo, por el clima emocional de un aula, por la motivación de los alumnos, por la inspiración,
cuánto los ayudamos desde pequeños a conocer sus talentos, a entender por dónde va su elemento, su propósito. Y la realidad es que hoy los educadores, digo educadores y también digo los líderes de las organizaciones, Ujú. tendríamos que entender cómo funciona el cerebro, ¿sí? O sea, em, cómo aprendemos las personas, cómo nos motivamos las personas, qué nos favorece esa motivación, qué favorece el aprendizaje, em, por qué es tan importante la gestión del estrés en el aula, en las oficinas, por qué es tan importante promover climas emocionales positivos o facilitadores, ¿sí? ¿Por qué es tan importante entender por dónde pasan tus talentos, tus intereses, ¿sí? Entonces, de alguna manera, el entrecruce, yo lo que digo es, primero, y de esto ya se habla hace muchísimo tiempo, hace muchos años se decía que el éxito de una persona dependía en un 80% de su inteligencia emocional, ¿no? Con el avance de las Ujú. neurociencias ya se habla que somos prácticamente eh, más de un 80%, ¿no? O sea, seres emocionales que nada escapa a la influencia de nuestro cerebro emocional porque vivir es sentir. Entonces, si realmente somos seres emocionales y seres sociales, bueno, con toda esa evidencia que hay, toda esa evidencia científica también llegó a las organizaciones, tanto a las empresas, a las Tal cual. universidades, ¿no? Entonces, si hay tanta evidencia de, bueno, cada cerebro es único, somos sociales, siempre aprendemos mejor en red, cuidado con los entornos donde hay estrés o maltrato, ¿no? Ni que hablar, y no me voy a meter en ese tema, pero todo lo Ujú. que hoy, toda la temática también de los cerebros neurodivergentes, ¿no? De las personas con trastornos de Ujú. aprendizajes y demás. Entonces, digo, hoy, por suerte, y celebro que cada vez se empieza a conversar más, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo creo que la neurociencia viene a traer la evidencia. No lo digo yo, ¿no? La neurociencia dice, siempre viene a traer una Ujú. evidencia. El tema Ujú. es cómo traducimos esa evidencia, ¿no? Cómo traducimos. Sí. Ujú. Porque, no sé, yo recuerdo profesores y maestros excepcionales y también recuerdo profesores em, tremendamente nocivos, ¿no? Digo, que hace 20 años enseñaban con bueno, con muchísimo. Reglas. Sí, sí, pero más que reglas con el pánico, con el miedo, con la amenaza, ¿no? Y bueno, Ujú. con eso, ¿no? Uy, es el malvado, ¿no? O esta cosa de sí, de en vez de buscar el aprendizaje o entender por dónde va la motivación, ¿viste? Entrar a aplazar a todos, por ejemplo, ¿no? Y lo mismo, creo que todos hemos Claro, tenido sí. experiencias, y a mí me ha pasado de tener jefes o jefas que, bueno, que generaban eso, ¿no? Cuando entraban en la oficina. Yo recuerdo una jefa que cuando entraba, la gente, no sé, dejaba de sonreír, se apagaba la música, dejaba de conversar, ella Mm, abría la computadora, le pegaba las teclas, ¿no? Y eso sucede, es real y sí. sucedió y no sucedió hace 100 años. Entonces, Ujú. hay una cuestión, y esto yo lo digo más como neuroeducadora, ¿no? Em, a mí más que el contenido, y yo estoy en educación ejecutiva, ¿no? Me dedico a adultos, si bien hice prácticas también en todos los Sí. niveles, he hecho prácticas en jardines de infantes, un infantil, como se dice en Europa, en primaria, y si bien el contenido es súper importante y yo me gusta mucho planificar o preparar las clases o los entrenamientos, eh, y esto es una percepción mía, un sesgo mío, pero yo lo que más busco es la conexión, el enganche, el clima, porque sé que si a una persona, el cerebro es muy curioso, entonces sé que si hay un buen clima, va a haber, o si hay emoción, una emoción más facilitadora, va a haber más aprendizaje, si es una temática
eh, que a los alumnos les interesa o les da curiosidad, de alguna manera voy a tener el cerebro más enganchado para que aprendan más y para que presten más atención, que hoy la atención la tenemos todos totalmente fragmentada. Entonces, bueno, voy como buscando recursos, ¿no? Pero para mí es muy importante em, la conexión entre el cerebro del profesor, ¿no? Y el cerebro de los alumnos y Ujú. cómo se sincroniza, ¿no? Cómo ese cerebro, y está demostrado científicamente. Pero cuidar esos aspectos que antes quizás era, bueno, contenido, contenido y contenido. Entonces también la pregunta que yo siempre me hacía o que siempre hago es qué nos acordamos, ¿no? De qué maestros o de qué docentes, de qué profesores o de qué líderes nos acordamos. Algunos, como Ujú. el ejemplo que yo te daba, nos acordamos, bueno, sí, de los ejemplos que no nos gustan para no trasladar eso, ¿no? Pero de alguna manera lo que más nos acordamos es de aquellas personas que fueron más facilitadores, que demostraron interés, ¿no? Que fueron cercanos, que fueron humanos, que fueron empáticos, porque la empatía es eso, la empatía es conectar, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera, no sé si respondí, me explayé, pero bueno, quería como un poco contar esa conexión, ¿no? Sí, 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 y a eso va el otro punto, digamos, de cómo construir a través de distintas herramientas la conexión con el otro y establecer un vínculo, digamos, como sincero, digamos, que tenga la intención de conectar por esa curiosidad y de mantenerse en el tiempo para que el aprendizaje sea mutuo. Y a eso, digamos, es lo que intento, digamos, comprender es cómo lo hacemos, cómo lo articulamos después cuando estamos hablando de cambios, de proyectos de transformación. Porque si hay algo que yo me encontré, digamos, en las empresas donde he estado trabajando también, una es la diversidad de culturas, pero de culturas del país y después ya a nivel de empresa. Entonces es entender, digamos, cómo funciona esa cultura en sociedad y después cómo lo articulo con la empresa. Y entonces me parece fascinante, digamos, Ujú. la parte de neurociencias en cómo se aplican a esos procesos de cambio. Eh, entonces mi pregunta para vos es esa, digamos, ¿cómo lo ves vos? ¿Cuál es tu experiencia, digamos? Y tu visión, digamos, de las neurociencias aplicadas a procesos de cambio. Es súper interesante porque lo que primero me parece que no importa el lugar que ocupes, la cantidad de posgraduaciones o de másteres que tengas o que tengamos, es importante entender que todos tenemos algo para aprender y para aportar. Entonces, en cuanto a saberes, en cuanto a, digo, en las organizaciones, por ejemplo, hay muchísima convivencia intergeneracional, ni que hablar cuando te encontrás con entornos multiculturales, ¿no? O sea, a mí me tocó trabajar afuera y Ujú. había prácticamente uno de cada continente, de cada nacionalidad, ¿no? Entonces, Tal cual, eso es un sí. gran desafío porque a mí me pasaba, y siempre pongo este ejemplo de, al principio cuando entraba, no sé, en la oficina en Londres y decía buenos días y nadie hacía contacto visual, por ejemplo, ¿no? Y algunos ni siquiera Mm, contestaban, y yo estaba muy acostumbrada quizás al folclore argentino, que es completamente otra cosa. Che, ¿qué haces? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sí. fue el fin de? No, bueno. Entonces, digo esto como salvando las distancias, ¿no? Pero con respecto a lo que es el cambio, bueno, primero es entender que como decíamos antes, ¿no? El cerebro es cambio y que nacimos para cambiar, y que hace muchos años decíamos esto, ¿no? Que la gente no se resiste al cambio, sino a ser cambiada. Y hay algo de que frente a Ujú. las novedades y las incertidumbres, hay personas que nos paramos más desde el lado del miedo y hay personas que nos paramos más desde el lado de la curiosidad y de la sorpresa. Entonces, si uno se para desde el miedo, y se queda siempre en esa zona incómodamente cómoda, por supuesto que va a ser más desafiante el cambio, ¿no? Porque todo lo va a ver más como una amenaza. Entonces, como lo ven una amenaza,
responde con más estrés, cuando respondes con más estrés cooperas menos, cuando hay más estrés sos menos empático, ¿no? Y eso como que te va bloqueando. Entonces, también hoy por eso yo hace poco decía el futuro es de los que aprenden, no de los que saben, porque hoy hay mucha gente que sabe, Mm, pero en ese autoliderazgo, ¿no? Que es como la mitad de la inteligencia emocional, bueno, no puede poner en práctica. Sabe mucho, pero hay una cuestión que tiene que ver con, bueno, cuánto cambias vos, em, cuánto, digo, cuán humilde sos para reconocer lo que no sabés, que hay cosas que cambiaron. En eso las nuevas generaciones nos desafían un montón, porque buscan y quieren otros estilos de liderazgo, porque quieren todo más rápido y ya, porque traen la tecnología y las herramientas, o traen otros intereses, ¿no? Entonces, hay una cuestión del cambio eh, que está bueno como entenderlo para poder como llevarlo a la acción, ¿no? Porque yo creo que todos tenemos la teoría de que hay que cambiar, pero después, bueno, al final del día, lo que vemos es que generalmente cuando uno cambia, siempre cambia más desde, bueno, cuando está desafiado, o cuando le pasó algo, o cuando ya no puede más, o cuando se enfermó, ¿no? Y es como, sí. generalmente uno no cambia desde lo positivo, uno no se levanta y dice, ay, qué lindo el día miércoles, qué buen día para cambiar, voy a cambiar, no, no. Entonces, de alguna manera, por eso también es entender más, o sea, nuestras resistencias, entender si lo que hacemos lo hacemos desde el aprendizaje o desde el rendimiento. eh, y eso, ¿no? O sea, o sea, cómo vemos las adversidades, cómo nos recuperamos las adversidades, cómo gestionamos nuestro estrés, eh, si nos motivan las cosas que estamos haciendo, porque también hay mucho de que, de que hoy es todo cambio y también hay, bueno, una pregunta como fundamental, si lo que estás haciendo también te gusta, te resuena, Mm, tiene que ver con tu propósito, porque te diría que, bueno, hace muchos años había una encuesta de Gallup que decía que 7, o sea, casi, no sé, casi de, mm, de 10 personas, casi 8 personas, no tomando como esto, no hacían lo que les gustaba. Entonces, cuando vos no haces lo que te gusta y encima te piden que cambies todo el tiempo y te resistís y eso perjudica tu bienestar, perjudica tus vínculos, tus relaciones, bueno, ahí no no llegas a ningún lugar, ¿no? Entonces, por eso es como, también frente ujú, al cambio es entender de qué lado nos paramos, si nos paramos desde el lado de la posibilidad, desde la oportunidad escondida que tiene, y ponemos a jugar y a sincronizar nuestras funciones ejecutivas con las que creamos futuro, con las que planificamos, tomamos decisiones, con las que nos regulamos, o nos paramos más desde, bueno, la amenaza, la resistencia, que la resiliencia no tiene que ver con la resistencia, ¿no? Sino tiene que ver más con dar un paso más frente a la adaptación y la transformación. Entonces, tiene que ver un poco eso, ¿no? Yo lo que veo es que muchos de nuestros conocimientos, aprendizajes y credenciales que teníamos hasta hace muy poco son valiosas, nos trajeron mm, hasta acá, pero la gente se sigue agarrando de eso y no significa que eso nos vaya a seguir siendo útil o en muchos casos que lo querramos seguir haciendo, porque yo en mis últimos años, eh, bueno, hace ya desde el 2017 tomé otras decisiones, hice otro recorrido, no solamente estudié en España, también estudié en Estados Unidos y estudié también con otros referentes y desde algún lado prestando servicios a organizaciones y también en el mundo universitario. Em, ujú, yo primero, bueno, de alguna manera, desde esto que yo empecé a ver, empecé a hacer talleres y registré una marca que se llama Raíz Señate, acompañando a las personas en sus procesos de reinvención, acompañando a las personas en las organizaciones que estaban pasando
atravesando esos procesos de reinvención y de, bueno, de autoconocimiento y entender por dónde pasa la empleabilidad. Y bueno, también después Ujú, llegó mi otra marca registrada, que es Gimnasia Emocional, ¿no? En esto de decir, bueno, en ujú, teoría todo es práctica, ¿no? Es como, bueno, ¿cómo podemos llevar, cómo podemos implementar eh, estas habilidades y este conocimiento de las emociones para motorizar ese cambio, ¿no? Y para transformarnos en tiempo real. Porque hoy, de alguna manera, hoy con la adaptación al cambio, está buenísimo adaptarnos al cambio, pero el cambio va tan rápido que hay que activar el cambio, o sea, la adaptación y después la transformación, ¿no? Y hay personas ujú, que en estos contextos, como ya ayer le decía a una persona, cuánto de futuro tiene tu agenda, pero no desde la ansiedad, sino de cuánto le dedicas a tu futuro, porque si solamente estamos centrándonos en el presente, y con esto no estoy diciendo que no tengamos foco y que no estemos presentes cuando hacemos las cosas, lo que estoy diciendo es, en un mundo tan cambiante, ¿cómo te preparas para eso? Y cómo gestionas ese cambio y esas incertidumbres, ¿no? ujú. Claro, me dejaste pensando ahí. Eh, sí, ¿cómo lo complementas entre esto de vivir el ahora, el vivir el presente para poder entender qué es lo que te pasa y cómo lo estás transitando y hacia dónde querés ir, digamos? Sí, Desde un punto de vista personal lo veo así y a nivel organizacional también, o sea, está como que lo veo la visión o el propósito a nivel organizacional lo tenés que definir también y tenés que al menos establecer cómo querés llegar ahí. eh, y después entender bueno, cuál es tu estado ahora, que en algunas oportunidades ha pasado, digamos, que no está ninguno de los dos. sí, ¿Y para totalmente. dónde vas entonces? Sí, Entonces, como que termina siendo un caos dentro de un caos y mientras tanto el día a día de la organización sigue pasando, digamos. Entonces, bueno, ¿hasta qué punto podés estirar el no saber, digamos, bueno, hacia acá quiero ir y es como quiero ir, y hasta qué punto digo, bueno, estoy así, estoy incendiado y necesito ayuda? totalmente, porque además entender esto, ¿no? Que hay cosas que sí controlamos, o sea, digo, hay cosas que Mm, uno no puede controlar, pero las cosas que sí controlamos, bueno, gestionarlas y ocuparnos de eso, ¿no? Que lo que pasa que, bueno, es distinto a cómo fuimos, de nuevo, educados, ¿no? Em, ujú, y eso también tiene que ver mucho, yo creo, primero la apertura que tiene uno y también el entorno del que nos rodeamos, ¿no? O sea, el entorno es muy importante porque somos mucho nuestro entorno, o sea, eh, con quienes converso, cuánto aprendo, cuánto me desafío, cuánto cambio de opinión, que eso tiene que ver mucho de la flexibilidad cognitiva, ¿no? Em, cuánto entreno físicamente a diario, cómo me alimento en esto de, ¿no? De la mirada de las neurociencias más integrativas, ¿no? No solamente cerebro, no ujú. solamente cómo pienso, sino cómo es el cuerpo, ¿no? De las mejores guías para también Sí. acompañar esa gestión emocional y ese cambio. Entonces, también, por eso digo, cuanto uno más sabe de eso, ¿no? O sea, nuestro cerebro está diseñado para la supervivencia pura y dura, no le interesa a nuestro cerebro que seamos felices. Entonces, después estamos los que somos de ver más el vaso medio lleno, más el vaso medio vacío, pero por default al cerebro no le interesa que seas feliz o que cambies con motivación, con inspiración. Entonces, sabiendo eso, bueno, ¿qué hacemos para Mm, motorizar ese cambio? Cada uno sabrá, ¿no? Porque hay personas, a mí me gusta mucho en esto de que, bueno, primero, por eso salí con el Reiseniate y después con gimnasia emocional. Vos pensás que cuando llegó la pandemia, yo ya había vuelto, ¿no? De España con todas estas herramientas y de alguna manera también en época mm, de pandemia hicimos
muchos vivos de gimnasia emocional, hicimos muchos talleres. eh, y de alguna manera hoy estoy acompañando a muchas organizaciones, más que nada a todos sus equipos, ¿no? Pero más que nada a los equipos de liderazgo en esto, ¿no? De la neurociencia aplicada al comportamiento, del bienestar, del Ujú. aprendizaje, ¿no? De entender, eh, bueno, qué aspectos tenemos que entender y aprender primero para gestionar nuestro propio autoliderazgo y después para acompañar el liderazgo de nuestros equipos. Bien, ahí te quiero ir, entrar un poquito más en detalle con la pregunta, es de que nos cuentes qué es la gimnasia emocional y cómo o sea, lo llevas a cabo, digamos vos, en lo que es las neurociencias aplicadas, sobre todo en este, diría, audiencia o equipo específico que son los líderes. Mm. Sí, es súper interesante. Bueno, eh, la gimnasia emocional de alguna manera es algo, o sea, es un entrenamiento práctico, ¿no? Decimos esto de que somos lo que entrenamos todos los días. Es un entrenamiento práctico con evidencias científicas de, bueno, de estas habilidades que necesitamos, por ejemplo, las habilidades más socioemocionales, ¿sí? Que obviamente la empatía es la más importante en cuanto a lo que es Ujú, el liderazgo, pues es como el gran refugio del ser humano, ¿no? La empatía. Eh, y después, eh, otro tipo de caja de herramientas que necesitamos los líderes, ¿no? Pero primero hacemos como un gran trabajo teórico y práctico, donde hay más práctica que teoría, pero la teoría igual obviamente hay que saberla, en donde también lo interesante de gimnasia emocional es que hay mucha evidencia científica y también muchos autores, de alguna manera, como en esto, ¿no? A mí me gusta mucho estudiar, investigar, también por eso hace muchos años divulgo y escribo notas y demás y artículos en los medios. Entonces, ujú. como con esa evidencia, pues, de alguna manera también sigue habiendo, como se sigue, hay gente que descree esto o que le parece muy soft o que no sirve, ¿no? Entonces, por eso digo, con la evidencia, bueno, hacer entrenamientos, llevar a la práctica en esto de decir, bueno, ¿cómo podemos llevar a la práctica? ¿Qué tenemos que saber de la empatía, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo la podemos llevar a la práctica? Sí. Em, ¿Qué tipo de herramientas tenemos en cuanto a lo que es gestión emocional? ¿Qué chequeo hacemos de esa gestión emocional o de los climas emocionales de nuestros equipos? ¿Sí? ¿Cuánto cuidamos nuestro bienestar? ¿Cuánto más cuidamos nuestro bienestar como líderes? Vamos a tener mayor conciencia de cómo están los demás, ¿no? O sea, esto de entender y reconocer mis propias emociones como base para poder reconocer las emociones de los demás, ¿sí? Bueno, y desde distintos, ¿no? Desde el cambio, desde distintas herramientas, eh, poder ir recorriendo que estos conocimientos que no son compartimentos estancos, ¿no? O sea, todo está relacionado, porque lo emocional está relacionado con Ujú, el cambio está relacionado con la empatía está relacionada con la productividad, ¿no? Todo esto para entender, bueno, los nuevos, para mí es como el nuevo paradigma, ¿no? O sea, va más allá de las herramientas que puede tener, por ejemplo, el coaching, porque de alguna manera son herramientas, como decía antes, herramientas donde tenemos evidencia o donde tomamos evidencia de estudios que se han hecho más desde la neurociencia. ujú. Bien, ahí te quiero preguntar cuáles son los beneficios tangibles que observas de las neurociencias aplicadas en organizaciones. Bueno, mira, lo primero que te diría, es una muy buena pregunta, cuando esto lo trabajamos y lo lindo de cuando también se involucra la gerencia general, los directores generales, hay un doble impacto, ¿no? Un impacto grupal y un impacto individual.
en lo individual, como decíamos antes, cada cerebro es único. Entonces, a cada uno va Ujú, viendo, ¿no? Bueno, eh, qué cosas tiene que ir chequeando, por ejemplo, en sus agendas, en sus espacios personales, en sus espacios de uno a uno. No sé, el otro día un líder me decía, y la realidad es que me di cuenta que yo duermo re poco y eso me hace estar irascible, ¿no? Me hace estar impulsivo, mm, tanto en mi trabajo como en mi vida, con mi vida personal, porque también es esto, no es el trabajo. O sea, digo, nos educaron más para ir como escindidos por la vida. Una cosa es el trabajo y mi rol profesional y otra cosa es mi vida personal. Y a mí esta cosa de quizás balance vida-trabajo no me gusta tanto, o sí, sea, a mí no me gusta como integrar las vidas, ¿no? Pero es ir viendo, a mí lo que me gusta de los grupos es que cada uno lo ve en distinta manera, en decir, bueno, tengo que enfocar desde otro lado las conversaciones, ¿no? Hay otros que tengo que cuidar mucho más mis espacios o poner espacios personales porque la verdad que era todo trabajo y después familia y nada, y estoy descuidando mi salud, mi cuerpo físico, otras personas que lo ven más desde el lado más vincular y social o desde buscar o recuperar espacios de fluir, de disfrute, de hobby, mm, ¿no? Entonces, lo interesante, mira, con una organización que estoy trabajando también es como que yo siempre doy recomendación de libros y de evidencia, ¿no? Entonces lo que hicieron sí, em, es traer a otro espacio que tuvimos de entrenamiento a cada líder un libro. Por ejemplo, un libro sobre, no sé, el manejo del sueño, otros el valor de la atención, ¿no? Otros el fluir, otros ujú, la gestión emocional, otro bueno, el mindfulness, ¿no? Entonces, lo interesante después es que cada uno fue como, o sea, que cada uno lo vaya leyendo y después que se vayan intercambiando, ¿no? Entonces, digo, primero, hay un interés a nivel organizacional de que este tema se instale. No participan ujú, solamente, depende de la organización, ¿no? Porque yo trabajo cross industria, pero no participa solamente el sí, grupo de gerentes, sino que está la dirección involucrada o en caso de los directores están las presidencias involucradas y se trabaja de alguna manera, es un aprendizaje colectivo eh, y de grupo, pero después a mí me gusta hacer como estos rescates, bueno, con qué cosas, ¿no? Qué aprendizaje se queda cada uno. Y cada uno es increíble porque vos ujú, ves, no sé, grupos de 20 personas donde, donde los aprendizajes son súper dispares porque a cada uno le resuena de distinta manera, ¿no? Entonces se trabaja desde lo macro y desde lo micro, ¿sí? Desde el acompañamiento más de grupo y el mm, acompañamiento más individual, ¿sí? Por supuesto, cuando esto yo lo hago en un aula donde son muchos, a veces son 40 personas, siempre hay impacto, quizás no hay como cuando hay, no sé, grupos más reducidos, son, no sé, 10 personas, ahí se puede claro, hacer como un trabajo mucho más a fondo y demás, o muchas veces también trabajo en conjunto con las áreas de personas o las áreas de entrenamiento y desarrollo, pero bueno, es muy, primero, a mí, yo soy una apasionada de lo que hago, es muy gratificante em, y creo que es muy necesario. O sea, si vos me preguntas a mí, que siempre trabajé en áreas de recursos humanos o en áreas de talento, tanto en organizaciones como en consultoras, quizá te digo, hace muchísimos años esto era impensado, porque de hecho yo hace 20 años estudié el libro de Goleman, pero después nunca vi una importancia o un foco en la inteligencia emocional. De hecho, el mismo Goleman ujú, contaba hace años que cuando empezó a haber cada vez más evidencia científica, ahí le empezaron a prestar más atención. O sea, era una temática donde él se hizo conocido con la inteligencia emocional, pero no era algo que donde vos lo vieras en las organizaciones, ¿no? mm, sí, tal cual. Ahí, bueno, hay un montón para hablar, yo creo. Y quiero, para ir, digamos, cerrando el episodio, Sí, porque, como te digo, creo que hay muchísimo más para hablar y sobre todo también creo que es
al menos desde mi experiencia o desde mi visión y de lo que sé, digamos, de que es casi nada, creo que es súper importante lo que mencionabas al principio en el ámbito educativo, en las universidades, Ujú. y sobre todo lo que está relacionado con el tipo de educación que tenemos. Em, digamos que está como atrasado en ese sentido. Totalmente. Em, pero sí, para ir cerrando, te quiero preguntar, digamos, ¿cuáles serían o qué recomiendas vos, digamos, para eh, las organizaciones que quieren, digamos, comenzar a, eh, diría beber o al menos conocer cómo las neurociencias, entiendo que complementadas con la gimnasia emocional, pueden empezar a impactar en lo que es el día a día de esa organización, en que el foco esté en las personas, centrado en las personas, y a partir de ahí, por supuesto, tenga un mejor rendimiento en todo nivel, digamos. ¿Cuáles serían esas recomendaciones? Si es que Sí, se no, puede, digamos. no, súper interesante. No, creo que, a ver, vos dijiste algo muy importante, ¿no? O sea, como girar la mirada y poner el foco en las personas. eh, Eso es algo que se dice, pero después Ujú, quizás no está en práctica en todos lados. Entonces, porque tiene que haber, igual para mí también es la doble vía, ¿no? O sea, por un lado el foco en las personas y por otro lado también el sinceramiento de las personas también en eso que están haciendo, ¿no? Y de nuevo, ujú, trabajar también como ese autoliderazgo. Entonces, yo creo que sí, como que el viejo mundo tal cual lo conocíamos no existe más y el viejo mundo no se, perdón, y el nuevo mundo no se termina de consolidar porque estamos en constante cambio, ¿no? Entonces, es entender que para aquellos que no entienden, que piensan o que quieren seguir haciendo lo mismo, y esto más hablando de la persona individual, ¿no? Las personas individuales, sí. de alguna manera el que se siga resistiendo al cambio o el que quiera seguir haciendo siempre lo mismo, bueno, va a tener menos posibilidades y se va a ver como más desafiado, ¿no? Pero creo que las organizaciones tienen que poner este foco en las personas, en dar herramientas. Las personas lo súper agradecen. eh, Cuidar más eh, los climas emocionales de los equipos, las posibilidades de los equipos. Las personas, por lo menos cuando yo tanto lo veo en las empresas o cuando veo, no sé, en educación ejecutiva, en los programas in company, las personas súper agradecen volver al aula, porque hay personas que, no sé, ni idea. Estamos hablando de las personas, por ejemplo, que han hecho carreras universitarias y hay gente que hizo su carrera y después Sí. nunca más volvió a un aula. Y no digo que solamente hay que ir al aula, porque en esto de que el futuro es de los que aprenden, de alguna manera es un llamado también a aplicar ese modo autodidacta, ¿sí? Hay muchas cosas que podemos aprender escuchando un podcast, leyendo un libro, Sí. mirando, no sé, cuando tenés largas horas de viaje. El otro día, un líder me decía, y bueno, yo la verdad que tengo más de 3 horas de viaje por día y los aprovecho escuchando podcasts o audiolibros, ¿no? O sea, pero a lo que voy es em, poner como ese foco creo que si las empresas, obviamente, hay una temática de sustentabilidad más del negocio, si quiere seguir siendo sustentable como negocio, tiene que girar esa mirada a la persona y darle herramientas a las personas para que apliquen ese cambio, para que saquen su mejor versión, para que no haya, ¿no?, tantas resistencias. em, y hay muchas cosas que pueden motorizar los líderes, ¿no? O sea, todos somos responsables, ¿no? De los climas emocionales, por ejemplo. Pero hay muchas cosas que Ujú. dependen de los líderes, porque los líderes de alguna manera determinan las normas emocionales de un grupo. Y hay mucho que se puede hacer desde el bienestar, ¿sí? O sea, hoy, hace muchos años ya no se usa la palabra retención, sino motivación, pero hay muchas herramientas que uno puede dar, Sí. posibilidades que puede dar desde el aprendizaje, desde el bienestar, desde las
las posibilidades distintas, ¿no? De carrera. Antes la carrera era, primero que la palabra carrera a mí no me gusta, pero el camino era solamente hacia arriba, y como más lineal, y hoy hay muchas cosas que, digo, esto obviamente lo tiene que facilitar la empresa, ¿no? Pero también que la propia persona pueda pedir esto. Hoy el camino más de zigzag es súper interesante, porque yo he visto profesionales que han cambiado de áreas, que han se sumado a nuevos proyectos y que incluso han cambiado rotundamente su perfil profesional porque se han dado cuenta que les gustaba más otra cosa. Entonces yo veo cada vez más posibilidades, celebro que las organizaciones inviertan en este tipo de formaciones, que de nuevo para mí hoy es lo propiamente humano lo que nos va a diferenciar de lo artificial o de lo automático. Entonces me parece que tenemos que poner más foco, que hay que bajar el nivel del miedo, hay que ver más las cosas desde la posibilidad. O sea, a mí me gusta mucho ver al ser humano desde su potencial y sus infinitas posibilidades de desarrollo, ¿no? Entonces, iría un poco eso, iría un poco por allá y tomando como planteaba al principio, ¿no? Los pilares como más importantes del comportamiento humano, de nuestra gestión emocional y nuestra gestión del cambio, nuestra gestión también del estrés, de cómo nos cuidamos, que para mí la nueva revolución hoy es cuidarse. Pues cuanto más te cuidas, más conciencia tenés de vos misma y de vos mismo. Y esto, ¿no? De no tenerle miedo al no saber y de declararnos aprendices. Sí, te escucho y me deja sin palabras, digamos. Súper interesante, Así súper que interesante, Lau, sí, este espacio, y la verdad que sí, son temáticas en las que se puede desarrollar un montón. Pero bueno, espero que haya sido como de interés, y por supuesto que en las redes @GabyHosnick, tanto en Instagram como en LinkedIn, bueno, hay mucho más material para el que quiera, bueno, seguir profundizando y sí, seguir sí. aprendiendo y entrenando y haciendo gimnasia emocional. Bárbaro. Bueno, Gaby, te agradezco muchísimo esta conversación y bueno, el tiempo y el espacio. Espero que nos podamos reencontrar en otro momento y hasta la Hasta próxima. la próxima, muchas gracias. Gracias a todos nuestros oyentes y a cada invitado que se suma a este podcast. Creemos en la sinergia que puede generarse compartiendo este tipo de contenidos, experiencias y saber. Te invitamos a dejarnos tu feedback. Nos ayuda a crecer constructivamente y mejorar. También, si quieres conocer más sobre lo que hacemos desde el foco en la persona y la reingeniería de procesos, puedes contactarnos a través de nuestros diferentes canales. A su vez, si quieres formar parte de este podcast o conoces a alguien que podría interesarle y sumar valor, experiencia y saber, puedes hacerlo a través de las dos vías disponibles, a través de la página web o a través del link que está en la presentación inicial de este podcast. Te esperamos en el próximo episodio.